Hashem. Bueno, estamos en la parashá número 40, ¿no? La parashá Balak. Siempre el número 40 es un número extraordinario, ¿no? Un número de enseñanza. ¿Okay? Un número de enseñanza. Pero la porción de esta mañana, o de esta tarde, o de este Shabbat, mejor dicho, tiene por nombre la parashá Balak. ¿Okay? La porción que vamos a estudiar y se encuentra a partir de el capítulo 22 del libro de Números o Bamidbar, del versículo 2 en adelante. ¿Okay? Números o Bamidbar, capítulo 22, versículo 2 en adelante, hasta el capítulo 25. ¿Qué significa el nombre de la parashá? Balak. ¿Okay? Por ahí nos colocaban una diapositiva temprano esta mañana que decía que Balak significa devastador, ¿no? Devastador. Pero el nombre de la porción es el nombre de un personaje. ¿Ok? Sabemos que los nombres de las parashá vienen por las primeras palabras que aparecen en el versículo con que se da inicio a la porción. Y como en esta parashá dice Vayaré Balak, entonces ahí aparece entre las primeras palabras el nombre de Balak, que significa devastador. Entonces por esa razón se llama esta parashá la parashá Balak. ¿Estás conmigo? Ahora la pregunta es, ¿quién fue Balak? ¿Quién fue Balak? Balak fue un rey, el rey de los moabitas, ¿okay? El rey de un pueblo llamado Moab, ¿okay? Y Balak, siendo rey de Moab, tuvo temor de Israel. ¿Por qué razón tuvo temor de Israel? Porque en aquella época habían dos pueblos que la gente consideraba pueblos invencibles. ¿Ok? Eran pueblos de gigantes. Y esos dos pueblos era el pueblo de Og, rey de Basán, y Sihón, el rey de Emorí. O sea, el pueblo emorita y el pueblo de Basán. ¿Ok? Eran dos pueblos importantes que la gente los consideraba invencibles. Pero resulta que Israel se enfrentó a estos dos pueblos y les ganó, los venció, los destruyó, tanto a Og, el rey de Basán, como a Sihón, el rey de Emorí. De hecho, algunos dicen que Og, rey de Basán, era uno de los gigantes de la antigüedad que había sobrevivido al diluvio. Se había montado sobre el arca de Noah y sobrevivió al diluvio. No sabemos si es así o no es así, pero lo cierto es que este pueblo era un pueblo poderoso e Israel lo venció. ¿Qué sucede cuando Israel venció a estos dos pueblos? Moab tuvo temor. Y entonces, ¿qué hicieron? Llamaron, el rey vino, mandó una comitiva de personas hacia un poderoso mago, brujo, profeta de aquella época llamado Bilán o Balaam. ¿Okay? Bilán o Balaam. Ahora, Balak mismo era un poderoso mago. Balak mismo era un poderoso mago. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué Balak no se enfrentó con sus poderes mágicos a Israel? Bueno, hay un midrash que nos cuenta que uno de los poderes grandes que tenía Balak, ¿okay? Era que él construía aves, ¿okay? Con hierro, con varios elementos, y tomaba la lengua de un ave viva, le cortaba la lengua de un ave y se la colocaba a esa ave que él construía. Lo dejaba a esa ave durante 7 días, recibiendo sol y recibiendo frío en la noche. Y al cabo de esos 7 días, la lengua de esta ave comenzaba a cantar. Era un ave fabricada, pero le colocó la lengua de un ave vivo. Y entonces la lengua comenzaba a cantar. Y dice la tradición, dice este midrash, que él agarraba un alfiler de oro,
se lo colocaba a la lengua y entonces la lengua empezaba a hablar y comenzaba a decirle cosas del futuro a este rey. ¿Ok? Por eso es que él se llamaba, o lo llamaban, Balac ben Zippor, donde Zippor en hebreo significa pájaro. ¿Ok? Ese era uno de los poderes. ¿Qué hizo él? Él trató de enfrentar a Israel con sus poderes y construyó un ave de esa y la mandó al campamento de Israel para que espiara y para que mirara. Pero ¿qué sucede? El campamento de Israel estaba rodeado de una nube de gloria que cubría el campamento, y cuando esa ave venía y trataba de penetrar al campamento de Israel, no lograba entrar. No lograba entrar por donde se trataba de mover y trataba de entrar el ave al campamento de Israel, no lograba entrar porque la nube de gloria cubría el campamento de Israel. Hasta que el ave llegó toda quemada allá donde Balac, y cuando Balac vio que su poder era insuficiente contra Israel, buscó entonces a un colega de él en esas mismas prácticas de poderes, ¿okay?, espirituales, y este hombre era Bilam. ¿Okay? Ahora, Bilam era un profeta, o sea, era un hombre espiritual. Y usted tiene que entender algo. Espiritual no significa que sea un hombre santo. No podemos comparar la espiritualidad con la santidad. Son dos cosas distintas, aunque muchas veces están relacionadas. Normalmente un hombre espiritual es un hombre kadosh, es un hombre santo, un hombre que tiene que luchar, que se acerca a la santidad, ¿ok? Normalmente. Pero no siempre está junto. Por ejemplo, los brujos son espirituales, pero no son kadosh, no son santos. Hay gente que es santa y a lo mejor nunca tiene una experiencia espiritual. ¿Ok? Los sacerdotes, por ejemplo, eran kebushim, eran apartados, eran gente santa y a lo mejor nunca tuvieron una experiencia espiritual. ¿Ok? Pero mucha gente que busca la santidad logra adquirir, ¿ok?, aparte de la santidad, la espiritualidad, es decir, poder tener acceso al mundo espiritual. Bueno, Bilam era un hombre que tenía acceso al mundo espiritual. Conocía de prácticas que lo hacían entrar y penetrar al mundo espiritual. Y por penetrar al mundo espiritual, de vez en cuando Hashem le daba ciertas revelaciones. ¿Para qué? Para que las naciones gentiles no dijeran que ellos, si ellos hubiesen tenido profeta, entonces ellos hubiesen vuelto su corazón a Dios. Hashem permitía que Bilam tuviera ciertas revelaciones del Eterno para que los gentiles no tuvieran excusa. ¿Ok? Entonces Balac mandó emisario a Bilam, a este poderoso hombre espiritual, para que maldijera a Israel. Si tú maldices a Israel, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a poder vencer a este pueblo. Porque sé que tengo que tocarlo desde el ámbito espiritual. ¿Ok? Sé que tengo que tocar el ámbito espiritual. Bueno, mandó unos emisarios, conocemos la historia. Bilam les dijo, quédense esta noche aquí y yo voy a consultar a ver lo que me dice Hashem. Se quedaron esa noche. Bilam, para poder tener revelación de Hashem, tenía que hacerlo en la noche, dormido, porque Hashem no se le mostraba como Moshe. Porque Hashem le daba sueños, en un nivel espiritual, le daba sueños para que él pudiera entender el mensaje. Hashem le dio un sueño durante la noche a Bilam, le dio un sueño, y entonces, ¿qué sucedió? Hashem le dijo, no vayas con esta gente. Y se paró. Bilam le dijo a los siervos de Balac, mira, yo no puedo ir con ustedes porque el Eterno, el Dios más grande de todos los dioses, me ha dicho que yo no vaya con ustedes. ¿Qué sucedió? Estos hombres se fueron. Balac mandó emisarios de más alto rango para honrar más a Bilam.
Y cuando Bilam vio que le mandaron oficiales de alto rango, oye, dijo, yo quiero ir para allá. Ella sabía que Hashem le había dicho que no, lo sabía. Pero debido al hecho de que había oficiales de más alto rango, mira, este me va a honrar muy bien. Y entonces le dijo, mira, aunque Balak me dé toda su casa llena de oro, yo no podré traspasar la palabra de Hashem. Le estaba diciendo cuál era el salario que él quería. Quédense aquí y yo voy a consultar. ¿De qué hacer? Fue a consultar al Eterno y Hashem le dijo, bueno, ve con ellos. ¿Por qué Hashem le dijo que vaya con ellos? ¿Por qué? Porque enseña el Talmud que Hashem dirige al hombre por el camino que él se empeña. Muchas veces tratamos de hacer algo, Dios nos dice no, no, no. Pero finalmente, cuando tanto insistimos, bueno, Hashem dice, ve. Ve. Entonces decimos, mira, las cosas se están dando, ve, esta era la voluntad de Dios. No, tú sabías que Dios te había dicho que no, pero tú seguiste ahí empeñado en ese camino. Hashem entonces deja. Eso ocurrió. Hashem le dijo, ve con los hombres, pero cuídate de hablar lo que yo te diga. Solamente la palabra que yo ponga en tu boca, esa es la que vas a declarar. Ok, Bilam se fue, dijo, ahora sí, le van a dar riquezas allá en Moab. Y se fue. Cuando iba en el camino, conocemos la historia, la que nos narraba nuestro Moré Roberto, del burro. El burro venía y se le apareció el ángel de Hashem, y cuando el burro vio al ángel de Hashem, se desvió. Y cuando se desvía el camino, Bilam empezó a golpear al burro. Dan vueltas el camino. Una segunda vez iba por un sendero y el burro se desvió y le volvió a golpear. Hasta que finalmente iba por un caminito estrecho, donde el burro no podía desviarse a ningún lado. El ángel se le presentó delante del burro, y el burro, cuando vio al ángel, se echó en el piso. Bilam comenzó a golpearlo al burro, y el burro le dice, bueno chico, ¿qué te pasa? No me estás pegando. Imagínate que un burro te habla. Y creo que era venezolano. Parece que era venezolano. No me estás golpeando, le dice. Y entonces allí le dice al burro, a Bilam, ¿acaso yo no soy el burro con quien siempre andas? ¿Y acaso yo me he comportado contigo otras veces así? Y él dijo, no, la verdad que no, primera vez. Y entonces allí Hashem le abrió los ojos a Bilam y vio al ángel con una espada así, desenvainada. Y le dijo, mira, si no fuera por ese burro, yo te hubiese cortado la cabeza a ti. Pero cuando me la presentaba, él se desviaba delante de ti. Así que más bien dale las gracias a ese burro. Ten cuidado, Bilam, de ir y hablar cosas tuyas, porque así te voy a cortar la cabeza con esta espada. Así que solamente las palabras que el Eterno ponga en tu boca, esas son las palabras que deberás decir. Bueno, ¿qué ocurrió? Bilam fue para allá. Balak lo recibió. Ven para que maldigas al pueblo. Él advirtió, solo lo que Hashem ponga en mi boca lo voy a declarar. ¿Qué ocurrió? En 3 ocasiones Bilam trató de maldecir a Israel, y lo que declaró fue ¿qué cosa? Bendición. Hasta el punto que Balak le dice a Bilam, vete de aquí, chico. Te traje para que los maldijera, y lo que estás haciendo es bendecirlo. ¿Y qué pasó? Bueno, Bilam dijo, está bien, déjame irme, pero antes de irme te voy a declarar el tiempo del fin. Y le dio una profecía mesiánica extraordinaria para los días del fin. Y finalmente, como lo leímos ahorita en el libro de Revelaciones, no solamente le dio una profecía del tiempo del fin, sino que le digo, mira, maldecir a este pueblo es imposible. ¿Qué es lo que podemos hacer? Saca a las mujeres, a las más hermosas ahí con minifalda, con descote, con esto y con lo otro, para que se presenten ahí delante de Israel. Cuando ellos lo vean, que ellos los seduzcan
y los vayan a la idolatría, y cuando eso ocurra, tú vas a poder tocar ese pueblo. Cuando le dio el consejo, vino Balac, le dio una recompensa a Bilam, hizo eso, y los hijos de Israel se fueron detrás de las mujeres. ¿Y qué ocurrió? Comenzó el mismo Hashem a darle palo a Israel. Hasta que en el medio de eso que estaba ocurriendo, vino un hombre, Pinjas, descendiente de Aarón, y tomó una vara y la clavó delante a un hombre que tomó a una mujer del pueblo, y delante del pueblo descaradamente la llevó, mostrando ahí su descaro. Y vino Pinjas, agarró una lanza, lo atravesó a él junto a la mujer, y murieron, y Hashem sació su ira. Y ahí termina la parashá. ¿Qué temas podemos hablar de esta parashá? Está llena de temas importantes. Estaba meditando, por ejemplo, aquí hay muchos temas mesiánicos. Como dije anteriormente, la última profecía que le dio Bilam a Balac es una profecía de los últimos tiempos. Tema extraordinario, el tema de Mashiach. No solamente eso, en una de las bendiciones que declaró Bilam sobre Israel, digo estas palabras: una estrella saldrá de Jacob. Una estrella saldrá de Jacob. ¿Y esa estrella quién es? Mashiach. ¿Quién es esa estrella? Mashiach. Y hay una enseñanza que usted la puede buscar en YouTube, que yo di hace unos años atrás. Usted la puede buscar en YouTube, donde también instruyo allí que nosotros tenemos una chispa de Mashiach. Y por lo tanto, Israel también es comparada a las estrellas de los cielos, como se le mostró a Abraham. Le digo, sal y mira, y así como son las estrellas, así será tu descendencia. Por lo tanto, todos nosotros tenemos una chispa de Mashiach. Y cuando nuestra luz brille, como brillan las estrellas, causaremos que Mashiach venga. Es uno de los temas extraordinarios que están en esta parashá, pero no es lo que quiero compartirles en el día de hoy. Otro de los temas que está aquí inmerso en la parashá, tiene que ver con las cualidades. Este es otro tema que estuve pensando desarrollar, pero al final dije que no, pero quiero compartirles un poquito. Fíjense esto. Así como hay cualidades buenas, también hay cualidades malas. Y Bilam es muchas veces comparado con Abraham Avinu. Bilam muchas veces es comparado con Abraham Avinu, pero lo opuesto a Abraham. O sea, la comparación es lo opuesto. ¿Y por qué se compara a Bilam con Abraham? Bueno, ¿por qué? Porque aquí hay una expresión en el hebreo que cuando Bilam preparó al burro para ir hacia donde estaba Balac, hay una palabra hebrea que se conecta con una expresión que aparece también en un aspecto de la vida de nuestro padre Abraham. ¿Cuál es esa expresión? Fíjate aquí. Dice el capítulo el capítulo 22, versículo 21. Dice, Bilam se levantó por la mañana y preparó su asna. Bilam se levantó por la mañana y preparó su asna. Vayakam Bilam baboker vayajabosh et atono. Si tú comparas esa expresión con una expresión que se consigue en Génesis, pero capítulo 22 también, en Génesis capítulo 22, en el momento de la aquedad de Isaac, dice la Torá, en Génesis capítulo 22, Abraham se levantó por la mañana y preparó su asno. En hebreo dice, es el versículo 3, versículo 3, Vayashkem Abraham baboker, Vayajabot et Hamor.
Hay una expresión similar en el relato de Bilán con el relato de Abraham Avinu. Ambos se levantaron de mañana y ambos mismos, teniendo siervos, ellos mismos prepararon su alma. Abraham se apresuró para hacer la voluntad de Hashem. Bilán se apresuró a hacer todo lo contrario. En vez de hacer la voluntad de Hashem, se apresuró a hacer ¿qué cosa? Su deseo, su voluntad. Y por lo tanto, así como Abraham Avinu manifestó cualidades buenas que son para nosotros ejemplos, Bilán manifiesta cualidades malas que para nosotros son ejemplos para que no hagamos esas cualidades. Por ejemplo, ¿cuáles eran las cualidades de Bilán? La avaricia. La avaricia, una de las cualidades de Bilán. ¿Ok? Y otras más, el orgullo. Y otras cualidades más que tenía Bilán, que son cualidades malas que no debemos seguir. Pero en otra ocasión hablaremos de ese tema, porque no es el tema que tampoco quiero tratar. Esta parashá está lleno de temas impresionantes, pero ¿qué es lo que yo quiero compartirles con la ayuda del Eterno en esta tarde? Que confiamos en el Eterno, que sea de bendición para todos nosotros. Creo que si una de las parashá que he vivido más es esta parashá. Y por lo tanto, para llegar al punto que quiero compartirles en este Shabbat, permítame relatarles un poquito del testimonio que viví, especialmente el día jueves, pero también el día de ayer. El día jueves tenía un poquito de dolor de cabeza. De hecho, dimos la enseñanza en la noche, el día jueves, y tenía dolor de cabeza en el momento de enseñanza. Le dije al Moré Roberto, le dije que me dolía la cabeza, y él me dijo, si quieres suspendemos la actividad. Y yo dije, no, vamos a compartir. Y enseñamos en ese momento. Y después que todos ustedes se fueron, bueno, mi esposa me dio un ajito, ¿no? Una cabeza de ajo, me la comí y me acosté un rato a dormir. ¿Ok? Me acosté un rato a dormir. Y cuando me desperté, no sé si habrá dormido una hora, a lo mejor, no sé cuánto tiempo habría estado acostado ahí durmiendo. Cuando me desperté, tenía un fuerte dolor en el brazo izquierdo. Sentía la lengua dormida, así como algo así en la lengua extraño. Y comencé a tener como una desesperación. Una desesperación. Y me paré así con esa desesperación. Mi esposa se preocupó, mi suegra también. Y lo que le dije fue, llámate al Moré Roberto. Y bueno, le llamamos al Moré Roberto, creo que lo despertamos, no sé si estaba dormido, pero nos contestó la llamada. Mi esposa le dijo que me sentía mal y que parecía que era la tensión. Buscaron allí el aparato para tomar la atención y se vinieron para acá. Cuando ellos llegaron ya todavía me sentía mal, pero ya me había pasado un poquito la crisis. Me tomaron la atención y la tenía en 165, cuando normalmente es 120. La tenía en 165 y la baja normalmente es 70 y la tenía casi en 100, 98. Imagínate, la baja la tenía en 98 y la alta, que tendría que tenerla en 120, la tenía en 165. Atención. Y bueno, allí tomando agua, orinando a cada rato, buscando una solución, se me ocurrió llamar a un amigo, un discípulo de Venezuela, el doctor Antonio Noguera, y lo llamamos. Y a la hermana Elisheva se le ocurrió llamar a la hermana Julia, a la Hot Julia, ¿verdad? Y entonces mientras yo hablaba con el doctor me decía que consiguiera tales pastillas, y la hermana Elisheva, la hermana Julia le decía, yo tengo tales pastillas, y ahí íbamos intercambiando información hasta que conseguimos una que coincidió. ¿Ok? Y bueno, el hermano Roberto se fue con su esposa hasta donde la hermana Julia, a esa hora de la noche, creo que eran como las 12, ¿verdad? Las 12 de la noche, fueron donde la hermana Julia, le dio 2 pastillas y se vinieron para acá. Y bueno, me tomé esa pastilla, me tranquilicé, ya me había bajado un poquito la tensión
Mi esposa me había preparado un batido ahí de pepino y algo, y de 165 me había bajado a 155, ya había bajado un poquito. Y cuando ellos llegaron con la pastilla, dije, bueno, yo voy a esperar un ratico, si no me baja, me la tomo. Esperé un rato, me tomé la tensión, no me bajó, la tenía en 155, me tomé la pastilla y al rato ya la tenía en 145. Bajó la tensión y bueno, me acosté a dormir. Ok, me acosté a dormir, bueno, estaba un poquito, me costó dormirme esa noche, ok, pero logré dormirme. ¿Okay? Logré dormir. Bueno, la mañana siguiente, mi esposa habla con Elisheva, la esposa de nuestro Moré Roberto, habla con ella había hablado con la hermana Julia había hablado con su médico particular y me recomendó que fuera para allá, que el doctor me iba a dar un buen precio, unos $40. Yo iba a cobrar unos $40, $50, así que bueno, lo pensamos, mi esposa ahí me convenció y mi suegra también, no, vaya, y fuimos al médico, ¿verdad? Y bueno, el médico me hicieron mi historial allí, me hicieron preguntas y esto, etcétera. Y bueno, el médico después me dice, mira, yo no te puedo recetar nada, porque no puedo hacer las cosas así sin saber. Por lo tanto, si tú quieres, yo te puedo cobrar $350. Y digo, wow, $350 y te hago varios exámenes. Mi esposa y yo nos miramos ahí la cara. El doctor, cuando vio que estaba muy indeciso, bueno, yo los voy a dejar aquí, yo voy a salir, se fue. Y al ratico volvió, mira, ¿cuántos tienen ustedes ahí? No, yo tengo 100, bueno, si quieres abónenlo. Abonen esos 100, yo te hago los exámenes y después de semana me los paga. Así que piénsenlo. Dejó ahí pensando. Mi esposa me dijo, es verdad. Porque el doctor me decía, ¿cómo te voy a recetar algo si yo no sé? ¿Entiendes? No sé nada. ¿Entiendes? Es verdad. Bueno, vamos a abonar esos $100. Abonamos los $100 y entonces me sacó la sangre. ¿Okay? También me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un examen de orina, me tomaron la muestra para la orina y hasta un examen de la vista. Por cierto, salí raspado. Me preguntó, ¿cómo tú tienes la vista? Yo dije, bien, a ver, párate aquí. Paré aquí, de aquí a allá, donde está la pared. Cerró la puerta, estaban los letreritos. Léeme esta, tápate este ojo. Tapé este ojo. Empecé a leer una línea, la leí bien. Luego la línea de abajo no la pude leer. Y después tápate el otro ojo, menos. Salí raspado en la vista. Yo pensé que tenía una buena vista. Hasta lente tengo que sacarme con la ayuda del Eterno. ¿Okay? Baruch Hashem. Bueno, me hizo esos exámenes. Me dio unas pastillas para que me las tomara, aquí las tengo, para poder tomar esas pastillas y me dijo que los resultados me los daba el martes, ¿okay? El martes con la ayuda eterna. Bueno, me vine a la casa, me sentía bien, me había tomado la tensión, la tenía en 120 y algo, ya estaba normalizada. Me sentía bien y estaba meditando. ¿Por qué? ¿Por qué me dio esto? Yo como bien, mi esposa me cuida, comemos sano, yo no como así. A veces yo hago mis travesuras y cuando no estoy con ella, me como un chocolatico, me como algún dulce. Por cierto, ese día me había comido un chocolate. Y mi esposa me preguntó, ¿y qué comiste? Y yo, no, yo tengo que decir un chocolate. El problema es que no digo qué tamaño. Era de esas barras Hershey, que se llama. Porque mi esposa la semana pasada me había mandado a comprar un chocolate para hacer los panes con chocolate.
unos panes con chocolate. Entonces, ese día ella me mandó al supermercado para que le comprara 2 cositas. Yo fui para el supermercado y cuando fui a pagar vi el chocolate y la tentación me llamó y entonces compré un chocolatico de eso y me lo comí. Ya aprendí. Entonces, ¿qué sucede? Pero yo normalmente nos cuidamos, ¿okay? Sé que no hago mucho ejercicio, aunque de vez en cuando echamos unos partiditos aquí de fútbol, pero yo estaba pensando cuál es la razón de esto. En la tarde, antes de que llegara el Shabbat, me comencé a sentir otra vez un poco mal y me quedaba una pastilla que me había dado la hermana Julia, que era una dosis más fuerte de la que me dio el doctor. Y me tomé esa pastilla, y me tomé una pastilla para el dolor de cabeza. Y mi esposa me dijo, acuéstate ya en la hamaca. Bueno, yo salí, primero empecé a caminar allá afuera, a agarrar aire. Mi esposa, no, descansa, acuéstate en la hamaca. Bueno, fui y me acosté en la hamaca. Y estuve un rato ahí, después al rato se acercó. ¿Y cómo te sientes? Yo le decía, me siento ansioso. Tengo ansiedad. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Bueno, no sé explicarlo, pero estoy aquí acostado, pero estoy así como que ansioso, quiero hacer algo, no sé, no puedo estar aquí acostado, me siento así. Bueno, me paré, me vine para acá, para la casa, después estuve acostado un rato aquí con Chulamí, en la cama. Primero celebramos, nos arreglamos para Shabbat, nos vestimos, hicimos la ceremonia de Shabbat, y después de Shabbat estuve aquí acostado y sentí ansiedad, sentía como el corazón acelerado, sentí ansiedad y me estaba otra vez desesperando. Y aquí es donde considero que viene lo que Hashem me quiso mostrar. Porque mi suegra se me acerca y me regañó. Me dio un mensaje de fe, que yo tengo que confiar en el Eterno, que tenemos que poner la confianza en Él. Ya yo había hecho lo que tenía que hacer, yo me había tomado la pastilla, que confiara en el Eterno. Ya estoy escuchando ahí, ya oró por mí, estuvo orando ahí por mí, y entonces y me estuvo hablando ahí de la fe, testimonios de ella que se ha sentido mal y ella le ha pedido a Hashem, le ha clamado a Hashem y Hashem me ha ayudado. Entonces me exhortó allí. Después mi esposa me dice, siéntate aquí en la silla para tomarte la atención. Me senté aquí. Yo estuve allí y mi esposa empezó también a orarme allí, a orarme. Y yo reconocí en ese momento que muchas veces me falta la fe. Y le dije a Hashem, dame fe. Porque muchas veces prefiero ir a un médico antes de creerle a Hashem. Y mi esposa empezó a orar, yo empecé a orar también. Y cuando veo, me quebranté, estaba llorando, que reconocí a Hashem que tenía mi corazón endurecido, no le creía como él debía creerle. Y estaba llorando, y luego esa ansiedad que tenía se me quitó y me abrazó una paz tremenda. Estaba llorando ahí, llorando. Mi suegra después salió porque se quedó con el cuarto con la niña que me vio llorando y me dijo, ¿quieres que llame a un doctor? ¿Quieres que llame al hermano Roberto? Me dijo. Y mi esposa le dijo, no, él está llorando es porque está quebrantado. Y ahí conseguí la respuesta de lo que me estaba sucediendo. Obviamente hay razones físicas, ¿no? Obviamente tengo que cuidarme más la salud, hacer deporte, tomarle más a los aspectos físicos, incluso a las emociones, porque hay preocupaciones. Pero la razón fundamental, todo tiene una raíz espiritual. Y la raíz espiritual de esta circunstancia era mi falta de fe.
falta de fe. No creo en Hashem, pero muchas veces esa creencia es intelectual, mas no vivencial. Y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. Y entendí cuál era el mensaje. Y lo asocié inmediatamente con esta parashá. ¿Por qué? Porque no es lo que dice la Torah. Aquí en el capítulo 23, en la primera bendición que hace Bilán sobre Israel, dice estas palabras: ¿cómo puedo provocar yo la ira del Eterno? Hashem no ha despertado su ira. Desde sus mismos orígenes lo veo, un pueblo como una roca. Lo veo desde las alturas. Es un pueblo que mora en la soledad y no será contado con los demás. Y hay un texto, creo que pensaba que estaba allí, pero hay un texto donde dice que no hay maldición sobre Israel. De hecho, busqué la palabra hebrea, vamos a ver si en la segunda. Bueno, él dice unas palabras que para Israel no hay maldición. No hay encanto contra Israel ni maldición contra Israel que pueda funcionar. Por lo tanto, las cosas que nos pueden suceder a nosotros se originan en nosotros mismos. Nosotros mismos. Las cosas que nos ocurren no nos ocurren por otros, porque nadie puede a nosotros maldecirnos ni tocarnos, porque Hashem está con nosotros. Por lo tanto, las cosas que nosotros vivimos se originan en nosotros mismos, en nosotros mismos. Cuando entendí eso, entendí un mensaje poderoso que es el que quiero compartirle en esta tarde de Shabbat. Y es lo que quiero compartirles esta tarde. Nosotros somos causantes de las cosas que nos vienen. Hashem nos guarda. Hashem nos protege, su bendición está con nosotros. Pero cuando cosas nos tocan, fue porque nosotros abrimos las puertas para que esas cosas vinieran a nuestra vida. ¿Cuál es el versículo? 23:8 dice, ¿cómo puedo? Bueno, esta versión a lo mejor no se lee bien, pero ¿cómo dice aquella versión? ¿Cómo puedo maldecir lo que no ha maldecido Dios? Ok. Pero hay otra parte donde dice que el Eterno no ha visto, o sea, como que no hay contra Israel maldición. Ajá, aquí está, Baruch Hashem, el 23. Dice, pues ya que no hay adivinación en Jacob, ni brujería en Israel. ¿Ok? Y en hebreo dice ese texto, Kilo Nahash be Jacob velo Kesem be Israel. Esta frase se puede interpretar de dos maneras. Uno, que en Israel no hay esas cosas, no hay ni maldición, ni adivinación, ni brujería. Ellos no practican eso. ¿Ok? Y la otra manera que se puede interpretar es que esas cosas contra Israel no funcionan. ¿Ok?
la brujería y las maldiciones contra Israel no funcionan. Por lo tanto, muchas veces las cosas que nosotros nos ocurren, nosotros somos los causantes. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos puertas para que las cosas puedan ocurrir. Y una de esas cosas es la falta de fe. ¿Por qué? Porque la falta de fe, como hemos dicho en otras clases, puede ser comparado con idolatría. La falta de confianza en Hashem puede ser comparado con idolatría, y la idolatría es un pecado que puede entonces abrir una puerta en nuestras vidas que nos afecta. Y déjenme decirles algo que busco cómo expresarlo. Quizás uno de los temores que yo tenía cuando me daban ese malestar es el temor a la muerte. Es el temor a la muerte. Es el temor a la muerte. Y Hashem quiere que lleguemos a un estado de fe que no le tengamos temor a nada, ni siquiera a la muerte. Nuestra fe tiene que ser tan inquebrantable. Nuestra fe tiene que estar puesta en una confianza grande en Hashem, que ni aún a la muerte tenemos que tenerle temor. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención en la parashá fue estas palabras que se encuentran en el versículo 10 del capítulo 23. Mira lo que dice Bamidbar, capítulo 23, versículo 10. Mira lo que dice ese texto. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, o el número de un cuarto de Israel? Quisiera mi alma muera la misma muerte de los justos, y que mi final sea como el suyo. ¿Estamos viendo? Es lo que dice. Milán expresa: quisiera que mi alma sufriera la misma muerte que los justos, y mi final sea como el de ellos. ¿Por qué razón? Porque los justos, que tenemos la confianza plena en Hashem, el morir es ganancia, como lo dice la Escritura. Dice Rash Shaul en una de sus cartas: sorbida es la muerte en victoria. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser inquebrantable, que ni siquiera debemos tener temor aún de la muerte, porque nuestra confianza y nuestra fe está puesta en Hashem. Nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Creador. Y eso es algo importante que tenemos que entender cada uno de nosotros. Por lo tanto, la fe en Hashem de cada uno de nosotros, de cada uno de los hijos de Israel, tiene que llegar a niveles que sobrepasen a nuestro entendimiento humano. Eso no quiere decir que no debemos ir a un médico. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir que no utilicemos la ciencia para nuestro beneficio y nuestra salud. Pero no debemos poner nuestra confianza en la medicina, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en Hashem.
Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Eterno. Y cuando logramos tener ese nivel de fe, yo creo que eso es lo que Hashem quiere tratarme, mostrarme con esta vivencia de estos días. Para agradar a Hashem tenemos que tener fe y absolutamente confianza en Él. Y por lo tanto, algo que me llevó a esta reflexión es a entender, y de hecho lo confesé varias veces en mis oraciones, porque tengo que confesarlo constantemente en mis oraciones. Aquellas palabras que anunció uno de nuestros profetas. Es lo que dice el profeta, que lo decimos todos los días en los rezos, estas palabras, pero que tenemos que hacerlo vivencial, porque ahí está la clave. Es lo que dice este texto. Dice así: sabe hoy, lo dice Moshe en la Torah, sabe hoy y llévalo a tu corazón que Hashem es Elohim y no hay otro más. Dice, sabe hoy y llévalo a tu corazón que Hashem es Elohim y no hay otro más. En las palabras del profeta Isaías, las palabras del profeta Isaías nos lo dice de esta manera: yo soy Hashem, yo creo la luz y las tinieblas, yo creo la adversidad y hago la paz. Yo soy Hashem y no hay otro. ¿Por qué quiero traer estas palabras en esta enseñanza? Para precisamente fortalecer nuestra fe en el Eterno, de que solo Hashem hay y solo su voluntad se hace. Nosotros no tenemos que tenerle temor a nada, no tenemos que tenerle miedo ni aún a la muerte. ¿Por qué razón? Porque Hashem toma la vida en el momento que Él quiera tomarla. Nuestras vidas no están a la deriva. Nuestras vidas no están fuera del cuidado de Hashem. Y por lo tanto, las cosas que vienen a nuestras vidas están bajo el absoluto control del Eterno. Amén. Y por lo tanto, tenemos que estar confiados y seguros. Confiados y seguros. No hay nada. No hay nada. No hay nada que pueda traer temor a nuestras vidas cuando tenemos una absoluta confianza en Hashem. De hecho, permítanme decirles algo y confesarles algo. Voy a confesarles algo y decirles algo. En estos días, hace unos días atrás, estamos compartiendo en casa de unos hermanos y mi esposa me llama por teléfono. Bueno, me llama a mí, a lo mejor yo no escuché el teléfono y llama a la hermana donde me estaba quedando. Y entonces cuando me llama, me dice, mira, alguien abrió el lavamanos del baño. Y nos preocupamos. Yo me paré ahí, le dije al hermano Roberto, llévenme a la casa. Y nos vinimos, llegamos, revisamos la casa. Y bueno, después nos quedamos, no había nadie, ¿no? Pero nosotros sentimos, no solamente yo, sino también mi mamá, sentimos que el chorro se abrió. Y bueno, eso nos llevó a pensar también en cosas espirituales, que de hecho nos quedamos ahí conversando de esas cosas.
Y yo les quiero confesar que después de ese momento, había un temor en mí, no se crean. Había un temor en mí, tenía temor. Teníamos temor. Incluso hasta de entrar a ese baño teníamos temor. O por lo menos en la noche. Como la luz está fallando, no le prende la luz y no prende. No, entrar a ese baño no. Una semana no prendía hasta noche. Llegó la noche a baño. Uno trata de prender la luz y no prende. No, yo no me voy a meter en ese baño oscuro. Porque había temor. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que aún cuando hay un mundo espiritual, aún cuando hay ese mundo espiritual donde existen realmente esas fuerzas espirituales malignas, si no, Balac no hubiese tratado de maldecir a Israel. Si no existieran fuerzas espirituales oscuras, Balac las practicaba y buscó activarlas contra Israel. Esas fuerzas espirituales existen demonios, existen shaidim, existen clipot, existen entes espirituales. Pero ni de eso tenemos que sentir temor. ¿Por qué razón? Porque todo está guiado por Hashem. Todo está guiado por el Eterno. Todo. No podemos tener temor de nada. Porque todo está bajo la mano y la dirección de Hashem. Lo mismo ocurre en los aspectos físicos de nuestra vida. No tenemos que tener temor de las circunstancias. Yo debo reconocer, estoy aprovechando ahorita para confesar y reconocer un montón de cosas. Yo debo reconocer que una de las cosas que me carga es la situación en Venezuela. Debo reconocerlo. La situación en Venezuela me causa niveles de estrés y me preocupa, porque uno tiene familia y uno todavía no está definido si logra quedarse o no logra quedarse, y me preocupa, y eso trae niveles de estrés y de preocupación a mi vida. Pero tengo que tener el entendimiento, y es lo que me está enseñando Hashem en este proceso de fe, que no debo tener temor de nada, porque Él está bajo absoluto control de todas las cosas. Él está bajo absoluto control de todas las cosas. ¿Están conmigo? ¿De qué temeremos? Dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y muchísimas veces recitamos esas palabras de labios. Pero no fue sino hasta que experimenté lo que experimenté estos días, que logré comprender. Y no es que lo he vivido, pero que estoy comenzando a comprenderlo. De cuál es la fe que Hashem demanda de cada uno de nosotros. Para que ni aun cuando andemos en valles de sombra o de muerte, tengamos temor. Porque el único temor que tenemos que tener es el temor a Hashem. El único temor que tenemos que tener en nuestras vidas es el temor a Hashem. El resto de las cosas no debemos tener temor. Ni de la circunstancia que estamos viviendo, ni siquiera del tema de la salud,
ni siquiera tener temor de la muerte, ni siquiera tener temor de cosas espirituales, porque si creemos realmente en Hashem, sabemos que aún los mundos terrenales y los mundos supraterrenales están dirigidos por Él, están gobernados por Él, y Él tiene absoluto control de todas las cosas en nuestras vidas. ¿Qué me enseñó esta parashá? ¿Qué me enseñó esta parashá Balak? Entender que mi fe tiene que ser inquebrantable. Entender que mi fe tiene que ser fortalecida. Entender que no debo temer nada, porque Dios está conmigo. Y si así lo hago, comenzaré a vivir niveles de fe, que es lo que Dios espera, no solamente de mí, sino de cada uno de nosotros. Y déjenme confesarles, yo tenía terror. Sentía desesperación. Pero no fue sino hasta el momento que reconocí mi falta de fe delante de Dios. No fue hasta el momento cuando reconocí delante de Dios que mi corazón muchas veces se endurecía y le pedía que convirtiera mi corazón en un corazón de carne y no de piedra. Cuando le pedí a Hashem, dame fe, ayúdame a creer bien en ti. Cuando ese terror que tenía inundado en mi ser se fue. Y les puedo decir con toda certeza, ahora tengo paz y tranquilidad. No hay temor, porque todo está en las manos de mi Creador. Quizás muchos de nosotros podamos sentirnos así. Quizás tú no estás viviendo lo que yo viví en cuanto al tema de la atención. Pero quizás hay cosas en tu vida que te dan temor. Y yo quiero compartirte hoy. No tengas temor de lo que pueda estar angustiando tu corazón. No tengas temor de lo que está angustiando tu corazón. Ten fe en el Creador. Quizá a muchos les preocupa el tema financiero, que es una de las cosas que más preocupación trae la vida de una persona. Quizá a algunos les preocupa el tema migratorio. Quizá a algunos les preocupa el tema de la salud. En ciertas áreas de nuestras vidas, todos nosotros tenemos temores. Todos tenemos temores. Yo entendí cuáles eran mis temores. Y le pedí a Hashem, libérame de mis temores. Libérame de mis temores. Para tener una confianza plena en ti. Y tengo la seguridad de que esa angustia que vivía ya no vendrá más. Ya no vendrá más. Porque ahora sé que cuando la angustia venga a mi vida, lo que tengo que hacer es buscar más de Hashem. Porque Hashem es el que nos puede dar la paz que necesitamos, aún en medio de las circunstancias difíciles que estemos viviendo.
Tengamos fe en Hashem. Tengamos fe en Hashem. Antes de finalizar, yo quisiera, si alguno de ustedes tiene temor de algo, poder hacer una bendición en esta tarde de Shabbat. Quiero vamos a parar la grabación en un momento.